¿No? Ahora sí, yo tengo una presentación para pasar, no sé si la comparto, ¿verdad? Vamos. Me avisan si está todo en orden. Dice Dean, dice. ¿No? Ahí estamos. Bueno, mi trabajo se titula Cuerpos agraviados en Cometierra, de Dolores Reyes. Mi nombre es Cuevas Ana, pertenezco al Instituto de el ILAC, de la Facultad de Filosofía y Letras, de la Universidad Nacional de Tucumán. Bueno, voy a abrir con esta cita. Dice, después empecé a comer tierra por otros que querían hablar, otros que ya se fueron, y todo sin la tierra anduvo perfecto hasta que la señora Ana no vino más. Esto es de la página 6 de la obra de Come Tierra. El corpus de este trabajo se compone, bueno, por la novela Come Tierra de la autora Dolores Reyes, que se publica en el 2019. Este trabajo en realidad es parte de un trabajo un poco más amplio que se enmarca dentro de la convocatoria para becas del CONICET, solo que ahora está como centrado en esta obra para esta presentación en particular. La categoría nuclear que tomo para realizar los análisis y dar como mi aporte en esta lectura de la obra es la de cuerpo, que la tomo del autor David Le Breton, que considera el cuerpo como un fenómeno social y cultural que constituiría un espacio en el que se manifiestan todos los discursos sociales y se traducen todos los imaginarios de ciertas sociedades y grupos sociales. Entonces, al tomar al cuerpo como categoría de análisis, no sería posible hacer un rastreo de todos estos discursos que se irían imprimiendo en el cuerpo. Entonces, yo tomo la categoría de cuerpo para pensar cómo dentro de los cuerpos de las mujeres y de qué manera se vinculan estos cuerpos de las mujeres con los femicidios, cómo aparece la violencia en medio de todo esto. Bueno, les leo la siguiente cita. Dice, la buscaron, dijeron, por atrás del cañaveral, yo no. Y cuando la policía dejó de buscarla entre los yuyos y las casitas al lado del arroyo, la busqué al borde del patio, en la tierra donde paraba sus botas lindas para vernos jugar. Parte 2, página 2 de Come Tierra. Eh, la obra comienza con la narración de una personaje femenina que después, bueno, nos enteramos que está como en una etapa de adolescencia, preadolescencia, y que es hija de una víctima de femicidio, si su mamá muere por violencia de género. Esto es como un detalle muy, muy importante porque ella ya eh, aparece como marcada por esta condición, ¿no? De sufrir como la violencia dentro de su mismo hogar. Sus papás, bueno, lo abandonan y lo deja y ella vive solo con su hermana y su tía, su hermano y su tía. Eh, y el siguiente femicidio, que es casi el femicidio que le permite como comenzar a problematizar toda la violencia, es el femicidio de la señora Ana, que es su maestra de la primaria. Por eso esta cita es sacada del momento en el que ella se entera de la desaparición de su maestra y comienza a hablar acerca del tema de la búsqueda. Les leo esta cita. El cuerpo apareció esta mañana ahogado. Ahogado dijo y volvió el frío. Ya no traté de hablar, me aflojé. Dejé caer la cabeza de la almohada. Cerré los ojos. Ahogada. Era todo cierto. Me pareció poco. Me dio bronca, ahogada. Esto es de la página 33. Una característica que aparece, bueno, a lo largo de todas las representaciones corporales que se hacen en la obra relacionadas a la violencia del femicidio es justamente eh, el carácter, bueno, por supuesto, de víctimas que tienen todas las mujeres dentro de esta obra, en el caso, teniendo en cuenta que casi todas las mujeres parecen estar como en posibilidad de convertirse en nuevas víctimas y además son, en este caso la narradora es hija de víctimas que busca a posibles desaparecidas o posibles víctimas de femicidio. Eh, yo leía esto desde mi aporte, desde la categoría de violencia sistemática o de opresión sistemática que propone Rita Segato,
según la cual ella problematiza toda esta violencia ejercida sobre el cuerpo de las mujeres dentro de un contexto social y cultural y además político en el que existen demasiadas leyes nuevas, incluso la categoría de femicidio está tipificada dentro de la ley penal, del Código Penal, porque es como que ella se pregunta por qué estando en un contexto en el que hay tantas tipificaciones, tantas leyes, tantos como movimientos por los derechos humanos, tanta lucha, la violencia de la mujer sigue siendo una problemática y una realidad tan fuerte para todas, bueno, para todas las mujeres y en todas las sociedades en general. Y como que concluye diciendo que, bueno, parecería haber eh, la violencia ejercida sobre el cuerpo de la mujer, parecería funcionar como la base de todas las opresiones, pensando en qué vínculos puede haber entre esta violencia y el Estado, por supuesto. Entonces, reflexiona que esta violencia sería funcional incluso a las actividades del Estado y al funcionamiento del sistema patriarcal. Por eso la considera como la base de todas las demás opresiones, esta condición de la mujer siempre subordinada a la violencia, ¿no? Sigo. Y yo pensé en la ropa de la Florencia, menos rota que su piel, en la Florencia, abajo, como estaban las raíces de las plantas de mi terreno y las hormigas tercas recorriendo sus túneles. Otra característica de los cuerpos de estas mujeres van a ser que aparecen en la tierra. Justamente la tierra va a ser el elemento que le va a permitir a la narradora poder conectar con esos cuerpos y poder encontrarlos. Ella come tierra y tiene como una especie de visión en la que ve como físicamente el estado del cuerpo de la persona de la que ha comido tierra. Es decir, daría la impresión de que al habitar un espacio, esa tierra que nos rodea queda como impregnada de nuestro cuerpo. Entonces, cuando la protagonista come tierra de un espacio en el que nosotros hemos estado, es capaz de ver nuestro cuerpo, como conocer el paradero del cuerpo. Entonces acá la persona que busca a otros cuerpos es una mujer y una niña hija de una víctima de femicidio, y al mismo tiempo la tierra es la que funciona como este elemento que permite la búsqueda y el encuentro. Les leo la siguiente cita. Pero la tarjeta tenía el nombre de una chica y sabía bien que ese nombre venía con una historia y que esa historia ya no iba a gustarme tanto. Si no dejaba la botella en el jardín, si dejaba la botella en el jardín, en algún momento iba a tener que hacerme caro, destapar, probar, llamar ese teléfono como obligada. Pero estaba el nombre de la chica, que la había elegido a alguien y ese nombre no me lo olvidaba. Página 27. Eh, Como decía recién, bueno, la tierra aparece como el elemento que permite la búsqueda, pero al mismo tiempo, eh, yo, mi propuesta de lectura ve acá como un proceso que construye los cuerpos de las mujeres y de las víctimas desde un lugar distinto, porque no es solo las cataloga como víctimas o va como una especie de serialización como de números, de decir, bueno, víctima número uno, víctima número dos, sino que siempre la primera llegada que tiene la narradora hacia las víctimas es por parte de la familia que se acerca a dejarle la botellita en su jardín para que ella coma la tierra. Eso es lo primero. Entonces ya aparece ahí una visión e incluso en muchos casos ella tiene contacto y comentarios con las familias de las víctimas, y ya tenemos como una visión por parte de la familia acerca de la víctima. Y cuando se produce esta conexión de los cuerpos a través de la tierra, eh, al ser capaz de ver el cuerpo, eh, podemos hablar de un proceso en el que se produce la recuperación de la identidad o quizás una reconstrucción de esos cuerpos que se pierden, y ya habría como una representación completamente distinta a las que por ahí podemos estar acostumbrados a ver en otras obras que traten sobre violencia, que traten sobre femicidio o que estén dentro de una llamada literatura policial, justamente por esto. La recuperación de la identidad es como la clave que no se da de la misma manera en otras representaciones. Eh, no solo ayuda a recuperar su identidad, sino también su historia como persona. Y si tomamos otra de los aportes de Rita Segato, ella habla de que la mujer está condicionada a un lugar subordinado, que
implicaría como pertenecer al espacio de lo privado. Y al pertenecer al espacio de lo privado está como no, queda despojada de su carácter de lo público y al mismo tiempo de un sujeto político. Entonces la mujer aparecería como a la merced tanto de la salvación que le podrá dar el hombre o el ejercicio de violencia o de dominación por parte del hombre. Porque justamente no queda como, no es concebida como una persona o como un sujeto político, sino como una semi-persona por siempre estar como por debajo. Este procedimiento de recuperar la identidad, recuperar el cuerpo y recuperar la historia, provocaría justamente lo contrario. Al nombrar el cuerpo y al nombrar a la víctima desde un lugar distinto y reconstruir el cuerpo, ya estamos ante una constitución, una posición distinta, no solo desde la reconstrucción o las representaciones que se hacen de los cuerpos, sino también se produce este quiebre, entonces ya no estamos ante un sujeto como a medias, sino de nuevo ante una víctima que constituye un sujeto político y que tiene una historia y tiene una identidad. Vamos con la otra cita, dice, yo lo escuchaba hablar y no podía contestarle nada, me daba bronca que fuera su sangre lo que lo moviera a buscar y no una chica, cualquier chica, era un yuta y su trabajo era ese. A lo largo de la obra también hay, de manera muy específica, muy implícita, perdón, muy explícita, una denuncia hacia los roles de los agentes del Estado o del Estado mismo frente a esta condición de vulnerabilidad en la que aparecen las mujeres al ejercicio de la violencia externa. Hay un personaje que es policía y que aparece buscándola para que le ayude a encontrar a su prima, y acá lo que le da bronca a la protagonista es que justamente lo haga porque es su familia y no porque es una chica más que está desaparecida, eh, como debería ser su trabajo. Entonces tenemos ahí como una primera diferenciación entre la búsqueda que hace una mujer hija de víctima, todo lo que acabamos de hablar, versus la búsqueda o el tipo de búsqueda que realiza alguien de parte de siendo funcionario público y siendo un agente del Estado. Y se me dio pena, no sé si por ella o por lo que le habían hecho a María, o por mi mamá, o por la Florencia, o por la novia del Walter, o por mí. Lástima de todas juntas, una tristeza enorme. Una categoría o una característica que comparten en común todas las mujeres que aparecen en la obra, no solo las víctimas, es esta condición de siempre estar como eh, ser posibles nuevas víctimas, estar como siempre a la merced de un posible nuevo ejercicio de violencia contra sus cuerpos. Entonces aquí es que yo lo relacionaba con una categoría que se llama memoria de agravios, que justamente explica lo mismo. Dice que las mujeres a lo largo de la historia no están unidas por una identidad común, sino forjadas a través de todas estas cicatrices y violencias que han sido depositadas en sus cuerpos a lo largo de los años, siempre bajo una condición de opresión y de subordinación. Bueno, y ya para ir cerrando, mis conclusiones serían entonces que estamos ante una reconstrucción de los cuerpos a partir de testimonios de las familias y de lo que la tierra permite ver, que esta reconstrucción implica una recuperación de la identidad y una historización de las víctimas, y que el cuerpo aparece como una categoría clave en este proceso, y la tierra como el elemento que va a permitir conectar y encontrar los cuerpos, además de recuperarlos. Y se deja en evidencia, por supuesto, el rol del Estado y demás organismos estatales en los femicidios y en las desapariciones desde el tono de la queja y la denuncia. Ahí estamos. Con esto concluiría yo mi presentación. Aguanten un segundito que no me acuerdo cómo decía para salir de acá. Voy. ¿Será esto? Ay, perdón, no tengo mucha experiencia en Zoom. Acá, ahí estamos. Listo. Ahora le voy a dar la palabra a... acá. Presenta el siguiente trabajo, titulado Violencia patriarcal, la representación de la violación en El marido de mi madrastra, de Aurora Venturini. No sé si las compañeras están presentes.
Es manipulada y amenazada. Es manipulada y amenazada para guardar silencio. La muchacha se percibe como un sujeto que está muerto en vida. Y cito, cada uno de los poros de mi piel sabía del éxtasis de la angustia. Yo no existía, vibraba con la tensión de un cable eléctrico. Fin de la cita. Ni siquiera es capaz de sentir amor. Cito, ahora opinan que no quiero a nadie y es cierto. Gasté mi capacidad amatoria cerca de un río de mi primera infancia, apenitas despuntada en un paraíso del que me expulsaron como Dios expulsó a Adán y Eva del gran paraíso de la Biblia. Fin de la cita. Por consiguiente, la inocencia se configura como un estado que se pierde por la intervención de la violencia, pero que se intenta recuperar a través del acto de escritura. Las situaciones vividas convirtieron a la protagonista en un ser tremendo, doloroso y cruel conmigo y con el entorno, un ser ciego andando a tientas, dice la protagonista. Por lo tanto, en principio, Máxima no cuenta con herramientas ni con personas que puedan ayudarla a cambiar su realidad. Esto se modifica cuando conoce a sus vecinos gitanos, con quienes organiza el asesinato de sus familiares. Entonces, podemos afirmar que, ante ese núcleo de perversidad que es su familia y los cómplices que lo sostienen, la niña no encuentra otro modo de salvación que lo conocido, la violencia. En la reconstrucción de los hechos, la narradora cuenta todo. No omite ningún tipo de descripción sobre los padecimientos sufridos durante su niñez y adolescencia. Configura un relato fundado en la enumeración y en la caracterización increscendo de las atrocidades vividas. Bellini se expresa sin ningún tipo de reservas. Decide desplegar su historia mediante un lenguaje directo, rudo y soez, que coloca en primer plano el proceso de deshumanización y destrucción del que fue víctima durante años. La protagonista incorpora en su narración a sus lectores como interlocutores directos. Los detalles de la historia, por lo tanto, pueden leerse como un intento de crear un impacto sobre ellos y propiciar la identificación con su historia de vida. Cito, de pronto surgió de las sombras de una de las piezas de la casa triste el marido de mi mamá que venía desnudo. Me gritó con estridencia, ¿así que a vos te gusta chupar el pirulín? Sorprendida, no respondí. El hombre dijo a Máxima, váyase para adentro. Enseguida me atrapó y obligó a poner con violencia mi cara entre sus piernas, donde advertí que se movía un gusano igual a uno que estaba en el tronco de árbol de brevas. Tremulé en pánico cuando el marido de mi mamá quería que yo hiciera con su gusano lo que hacía con el pirulín rojo de Don Lino. Me debatí espantada y el soez aflojó. Fin de la cita. No obstante, la misma protagonista por momentos se siente atravesada por la incertidumbre de escribir o no lo vivido. Cito. Alguien me aconsejó que nunca contara estas escenas porque pensarían que yo inventaba atrocidades al solo efecto de escandalizar. En realidad no me gusta escribir estas desgracias, pero en cierto modo descargo mi subconsciente atosigado y advierto mejoría hepática. Fin de la cita. Del mismo modo, pone en duda la veracidad de los hechos contados y revela su artificiosidad. Cito. ¿Acaso no debí escribir esta historia, pero ya lo hice? No acostumbro a arrepentirme de mis actos porque son pensados. Cuando termino de escribir algo, siempre me digo que tal vez sea solo un sueño. Fin de la cita. Por consiguiente, en el proceso de reconstrucción de su historia, toma una serie de decisiones, fundadas en la adopción de diversas posiciones enunciativas. Por momentos decide referir todo el calvario vivido, y por otros momentos resuelve callar y que sean los propios lectores quienes infieran y completen su historia. De ahí que la referencia al velo del inicio del cuento funciona como metáfora de la historia de la propia protagonista y los diferentes modos que encuentra para autofigurarse. Así, ese velo muestra, oculta, se rasga, se vuelve más espeso. Esta cuestión de la autofiguración se plantea de manera muy importante hacia el final del cuento, porque justamente ahí la protagonista decide cambiar su nombre, pasa de ser Máxima a ser Olga, y también en esta autofiguración es muy importante cómo a lo largo del cuento vemos cómo Máxima se dedica a la escritura, ¿no? Ella hace énfasis en que es autora de cuentos y además en un momento es definida como poetisa. Al mismo tiempo, las descripciones del cuerpo torturado, humillado y martirizado se constituyen en marcas que no solamente se encuentran en el cuerpo de la propia víctima, sino también en el mundo físico que habita. Por lo tanto, el mundo exterior se integra mediante el uso de un lenguaje impregnado por lo sensorial a la desgracia de la joven Bellini. Cito, no olvido los pisos de aquella casa húmeda, entablillados con maderas rajadas, quebradas, con ratoneras.
Los muebles de ese estanco eran invernales, sin adornos, desnudos de gracia, muebles muertos. Nombraban algunos muebles con nombres pinchantes, los llamaban trinchantes. Al pasar, lastimaban. Fin de la cita. En virtud de lo expuesto, siguiendo a Leonora Fuchs, el relato de Aurora Venturini pone de manifiesto la lucha simbólica que entraña toda afirmación identitaria, así como la urdimbre narrativa, dialógica que hace a la construcción de la subjetividad, cuyos elementos constitutivos no son preexistentes, sino estratégicos y posicionales en una trama de determinaciones e indeterminaciones. De este modo, la práctica de escritura le permite a la protagonista redimirse, convertir en refugio la intemperie en la que la violencia y sus mecanismos la arrojan. En definitiva, de acuerdo con Stuart Hall, la historia de Máxima Bellini expone la dimensión política de toda identidad, cuya configuración no implica determinar quiénes somos o de dónde venimos, sino en qué podríamos convertirnos, en una dinámica que pone en tensión cómo nos han representado y cómo podríamos representarnos. Gracias. Muchas gracias. Ahora continuamos con el trabajo titulado Identidades y lazos violentados, en No te quedes mucho rato en el Guadal, de Camila Sosa Villada. ¿Están las compañeras presentes? Sí, buenas tardes a todos. Bueno, como dijo Ana, mi trabajo se titula Identidad y lazos violentados, en No te quedes mucho rato en el Guadal, de Camila Sosa Villada. El cuento No te quedes mucho rato en el Guadal forma parte del libro Soy una tonta por quererte, publicado en 2022, de Camila Sosa Villada. La historia retrata un grupo familiar desarticulado, como consecuencia del abandono, con vínculos rotos y lazos construidos a partir de la violencia. Como trasfondo, sus miembros se debaten entre sus propios sentimientos, prejuicios y deseos, reprimiendo sus verdaderos anhelos e identidades sexuales. El personaje de Martincito, el miembro más pequeño de la familia, funciona como eje vertebrador del relato. El niño está en proceso de formación con respecto a su propia identidad genérico-sexual. Sin embargo, en esta construcción intervienen, además, de manera directa e indirecta, sus progenitores. Por un lado, la presencia del padre pretende imponer, desde la violencia, más verbal y psicológica que física, un rol que ya está predeterminado por la sociedad. Es decir, para el padre, su hijo varón debe comportarse como todo un hombre, debe partirse al lomo trabajando pese a su corta edad, y no es conveniente que se vea influenciado por las figuras femeninas, su madre, su hermana y su vecina doña Rita, puesto que se corre el riesgo de que lo infantilicen. Y cito: se tiene que hacer hombre, le habla como si fuera una criatura y el maricón no me habla como hombre. Fin de cita. El deseo del patriarca Ricardo Camacho de continuar su legado a través de su hijo varón es evidente. En él ha puesto deseos y expectativas distintos a los que tiene con su primogénita, y mucho más definidos con respecto a cómo espera que actúe y se comporte socialmente Martín. Este suceso se vincula con lo que Rita Segato plantea en su apartado final en las estructuras elementales de la violencia. Y cito: es el hijo ahora quien debe aprender a transformar la competición en alianza, en confraternización, por medio de la comunión nefasta en el tributo apropiado, el cuerpo femenino. Está destinado a reproducir el programa que les fue inoculado en el instante mismo de su acceso a la escena patriarcal, a ser agente del artefacto violento que lleva adentro, a menos que, reflexivo y perseverante, se vuelva capaz de desactivarlo. Fin de cita. Las expectativas del padre están directamente relacionadas con su propia construcción de masculinidad. Camacho es un personaje sumamente violento y brutal. Es un hombre que muestra desprecio por las mujeres, incluso por su esposa, que él maltrata verbal y físicamente, avalado por un aparente silencio y sometimiento que trae consigo el contrato matrimonial. Sin embargo, la violencia es un mensaje de Camacho no a su esposa, sino a la sociedad en general y a sus congéneres, otros machos como él. Al respecto, Segato explica en el mismo apartado que la cita anterior, cito: si entendemos el acto violento como un enunciado con intención comunicativa, no creo que la víctima sea su interlocutor principal, sino los coautores, socios en la enunciación. Fin de cita. Por otra parte, este recelo constante del padre sobre la crianza de su hijo parece estar presente a lo largo del cuento, así como el término maricón, como una condena, un reproche, una amenaza a la masculinidad y al vínculo paterno-filial. Lo llamativo en cuanto a las acciones y actitudes del padre se relaciona con la información que más adelante se nos brinda sobre él. Es en esa mirada al pasado en la que se presentan las primeras fisuras de la mascarada construida por Ricardo Camacho. En principio, y retomando los mandatos y roles sociales que él busca imponer sobre su hijo varón, descubrimos que el personaje del patriarca de la familia también actuó en su momento según lo esperado por una comunidad, en este caso la gente del pueblo.
Este caso no por amor, sino para cumplir con un mandato social que presupone que a determinada edad ha de unir su vida a la de una mujer en sus mismas condiciones. Cito un fragmento del cuento. Se sabía guapo y sabía que debía casarse joven, juntar su pobreza con otra pobreza y así hacer una vida medianamente tolerable en el polvoriento pasar de los días ahí en el pueblo. Fin de cita. Sin embargo, este hecho no llamaría tanto la atención si no fuera por los argumentos que encuentra Camacho para elegir a Antonia Charras como su compañera de vida. Ella representa la mejor opción, no solo debido a su buen sueldo como secretaria del juez de paz, sino porque posee rasgos que disimulan su feminidad, esto es, una figura plana, discreta, sin formas, casi fantasmagórica, y porque además posee el andar de un hombre. Cito el fragmento. Y además le gustó a Antonia porque caminaba rápidamente, a trancos largos, sin contoneos, caminaba como un hombre. Fin de cita. El hecho de que estos rasgos le resultasen a Ricardo los más atractivos y que se describe explícitamente la similitud de Antonia con una figura masculina no es un dato menor, como tampoco lo es su afán por demostrar continuamente actitudes de macho. El patriarca de la familia orina de noche en el jardín y exhibe su cuerpo ante cualquier mujer que se le cruce, incluso ante su vecina anciana. Cito un fragmento a modo de ejemplo. ¿Perro grande?, preguntó Ricardo Camacho inflando el pecho bajo la camisa ceñida y mojada de transpiración. Se asomó una carne dura y velluda de chongo montaraz que las muchachas del pueblo arrancaba suspiros, pero que a doña Rita le causó más bien pena. Con ella, que podía ser su abuela y se las sabía lungas. Hizo la vista gorda y siguió. Fin de cita. Estos parecen esmerados intentos de ostentar una hombría excesiva, y son precisamente estas actitudes las que ponen de relieve la dicotomía del personaje en cuanto a la construcción de su propia identidad sexual. Como afirma Jules Butler en El género en disputa, cito, en definitiva, la homosexualidad masculina no reconocida termina en una masculinidad intensificada o afianzada, la cual mantiene lo femenino como lo impensable e innombrable. Fin de cita. El personaje de la madre es lo innombrable en la casa, la raíz de todas las desgracias. Incluso Camacho se siente incómodo ante su hija, porque le recuerda a su esposa, lo que genera un desapego particular con ella. En sus noches de borrachera, Camacho no puede evitar culpar a sus hijos por el abandono de la madre, ejerciendo así otro tipo de violencia, especialmente sobre el niño. Cito un fragmento a modo de ejemplo. ¿Sabes por qué se fue tu madre? Por tu culpa se fue, porque vos no querías tener otro hermanito. ¿O no sabías vos que fue por eso? Quiero que tengas bien clarito de quién fue la culpa de que tu madre se vaya, mocoso caprichoso de mierda. Tu hermana sí quería un hermanito, mira vos, y vos no quisiste que hubiera otro nene acá en la casa. Maricón. Fin de cita. Después de su ida, el personaje de Antonia Charras se convierte en un cuerpo ausente, una falta que marca un antes y un después para la familia. Pero antes de este hecho, fue una mujer sufrida, golpeada brutalmente por su esposo, probablemente por representar para él una imposición, un rol que poco después de casarse, ambos descubrieron que eran incapaces de sostener. Cito. Ya desde la noche de bodas, ambos se dieron cuenta de que habían cometido un error y que nunca podrían remontar río arriba. Fin de cita. Por otro lado, la influencia de la madre en Martincito se ve fortalecida por su ausencia misma. Paradójicamente y en simultáneo con las preocupaciones de su padre, el pequeño fantasea con la ropa y los perfumes de su mamá, que se ponía en las orejas imitando sus gestos. Estos son los primeros indicios de un deseo latente en el niño, que proyecta a través de la figura de su madre y los recuerdos que recupera en torno a su figura. En un momento del cuento, el pequeño desea tener un perro, pero el animal no resulta relevante en sí mismo, porque lo que él visualiza con ese pedido es todo un escenario en el que se ve a sí mismo corriendo junto al animal, con el pelo largo y usando un vestido de su mamá. Cito el fragmento. Se imaginó a sí mismo con el pelo largo y un vestido que su mamá había olvidado en la huida. Fin de cita. Por esta razón, él no está pidiendo solo una mascota, sino que indirectamente está deseando esa versión de sí mismo que imaginó. Esta situación se repite un poco más adelante en la heladería del pueblo. Allí nuevamente un perrito llama su atención, pero esta vez es la imagen de un afiche lo que despierta su interés. En esa imagen el cachorro parece sonreír junto a una niña rubia y feliz que lo abraza en un parque. La referencia es clara, cito. A Martín le gustaba quedarse allí, no por los helados, sino para contemplar la imagen de su anhelo. Fin de cita. Nuevamente el perro no es relevante en sí mismo, sino lo que representa en el imaginario del niño. La imagen inocente del pequeño con su perro tiene como trasfondo el anhelo de una representación genérico-sexual diferente. En este contexto, Martincito se debate entre el duelo por la ausencia de su madre y la construcción de su propia identidad, a partir de deseos cuyas manifestaciones aún son inconscientes. A la vez que trata de lidiar con la presencia de su padre y una violencia latente que lo obliga a reprimir estos sentimientos. Un día el niño le pregunta a doña Rita sobre el significado de la palabra homosexual, y si es algo que está bien o está mal. Cito. Hoy en la escuela unos chicos empezaron a reírse cuando la maestra dijo homosexual.
y los terminaron sacando del aula. ¿Qué es un homosexual?, le preguntó un día tomando la merienda como invitado de honor. Doña Rita se quedó con la boca abierta. Es cuando una chica, en vez de gustar de un chico, gusta de otra chica. O al revés, cuando un chico, en vez de gustar de una chica, se pone a gustar de un chico. ¿Y eso está bien o está mal? Mal está que una vieja como yo esté contándote estas cosas. Pero, ¿y eso está bien o está mal? A mí se me hace que no hay nada de malo en eso. La gente, según el ojo con que lo vea, lo hace pasar como una cosa buena o mala, o se asusta, o ni fu ni fa. Fin de cita. Esta repentina pregunta por parte del pequeño y su insistencia por una respuesta no parece una cuestión al azar. Más bien da cuenta de los intentos del niño por comprenderse a sí mismo, mientras se debate entre sus anhelos y lo que espera su padre de él. Finalmente, la dualidad entre el deber ser y el deseo se rompe de manera abrupta hacia el final del cuento. Por un lado, tenemos la imagen idealizada de la madre y su representación de lo femenino, un modelo imitable para Martincito, y por el otro, tenemos al padre, descrito desde lo grotesco, lo desagradable y brutal. Ante él, su hijo debía sostener una imagen de hombrecito, capaz de realizar los trabajos más duros y comportarse como un varón. Sin embargo, la disrupción con respecto a estos mandatos se presenta en la escena final, en la que el padre entra al cuarto de su hijo dormido y le da un beso en la boca. Y cito: lo mira dormir largo rato y al final se inclina, haciéndose ahora del espaldar de la cama, y le da un largo beso en la boca. Se incorpora como puede y se va a dormir. Para Martín es como si le asentara el gajo de una mandarina en los labios. Por su cabeza pasan estas palabras: la bella durmiente. Fin de cita. En este cierre se pone de manifiesto la inocencia del niño y el imaginarse en un cuento de hadas, pese a lo violento de la situación, y la brutalidad del padre que se sigue aprovechando desde su lugar de poder. Camacho se debate entre los deseos reprimidos del hombre y los deberes del padre, pues el conflicto ya no se encuentra en el ocultamiento de una identidad genérico-sexual, sino en los inicios de una relación incestuosa en la que el hijo se convierte, de pronto, en el objeto del deseo del padre. Los deseos reprimidos de Ricardo Camacho hacen que imponga su voluntad desde la violencia, principalmente sobre los personajes de su mujer y su hijo, a la vez que da cuenta de una aparente masculinidad que en el fondo es autocuestionada. Al principio, las relaciones de poder se ejercían del esposo hacia su mujer. Ahora es desde el padre hacia el hijo. En ambos casos sería un sujeto en términos de dependencia y desventaja con respecto a otro, que es el que ejerce la violencia, como explica Segato, y cito: el fenómeno de la violencia emana de la relación entre dos ejes interconectados, uno horizontal, formado por términos vinculados por relaciones de alianza o competición, y otro vertical, caracterizado por vínculos de entrega o expropiación. El primero rige las relaciones entre categorías sociales o individuos que se clasifican como pares o semejantes. El segundo ordena las relaciones entre categorías que, como el género, exhiben marcas de estatus diferenciados, señas clasificatorias que expresan un diferencial de valores en un mundo jerárquico. Fin de cita. Camacho se vale de su rol de patriarca de la familia y de su género para ejercer un control sobre los demás personajes, una impostura que, en el fondo, parece ocultar los temores de un hombre que no se atreve a reconocerse a sí mismo. Gracias. Muchas gracias. Ahora seguimos con el trabajo titulado Narrar las violencias, ¿verdad? Sí, ese no lo nombró todavía. Narrar la violencia de género, denuncias y resistencias en Las cosas que perdimos en el fuego, en Por qué volvías cada verano y en Come Tierra, por Rojas Natali. Hola, ¿qué tal? Hola a todas. Bueno, mi ponencia comienza con estas preguntas que intentaré ir respondiendo a lo largo del análisis de 3 textos que son Las cosas que perdimos en el fuego, Por qué volvías cada verano y Come Tierra. ¿Es posible representar la violencia contra las mujeres? ¿Quién debe y quién puede llevar a cabo esta tarea? ¿A partir de qué recursos formales? Durante la última década en la literatura argentina se observa una destacada producción de textos en los que de diversas maneras se manifiesta la tensión entre la literatura y la justicia, la ficción y el testimonio, para llamar la atención e intervenir en distintas cuestiones vinculadas con la violencia de género. Diana Belfiore, Selva Almada, Belén López Peiró, Camila Sosa Villada, Gabriela Cabezón Cámara, son solo algunos de los nombres de un cuantioso listado de autoras argentinas de estas escrituras de la urgencia, en términos de Nora Domínguez, que derivan, recogen o incluso suman a la agenda las demandas feministas actuales. Las condiciones tanto de posibilidad como de surgimiento, y también de la gran recepción de estos textos, están indudablemente ligadas a un contexto de profunda sensibilización por la violencia de género, lo que es consecuencia de, por un lado, la magnitud de los últimos movimientos de mujeres, y por otro, la creciente visibilización de violencia contra ellas y otros cuerpos femeninos o feminizados.
Un texto que considero paradigmático dentro de este corpus en constante crecimiento es Chicas Muertas, del 2014, de Selva Almada, una novela de no ficción que no solo visibiliza 3 feminicidios impunes ocurridos en la década de los 80, sino que también traza una continuidad entre la violencia del pasado dictatorial y la violencia patriarcal en el contexto democrático, poniendo el foco en la responsabilidad del Estado y la sociedad. Almada sostiene que comenzó a escribir su libro cuando, la estoy citando, cuando la chica muerta se cruzó en mi camino. Ahora tengo 40 años y a diferencia de ella y de las miles de mujeres asesinadas en nuestro país desde entonces, sigo viva, solo una cuestión de suerte. De este modo, la autora instala una zona imaginaria de justicia que busca a través del yo una identificación con las jóvenes muertas, cuando es posible reconocer que el fantasma de este tipo de asesinatos puede involucrar a la joven misma que fue la narradora y a muchas otras. Así, al tiempo que reconstruye la historia de Sarita Mudín, Andrea Dane y María Luisa Quevedo para devolverles la voz en su testimonio colectivo, también reconstruye la propia experiencia como sobreviviente. Las cosas que perdimos en el fuego, de Mariana Enríquez, ¿Por qué volvías cada verano?, de Belén López Peiró, y Come Tierra, de Dolores Reyes, son textos que también conforman el numeroso corpus de ficciones literarias sobre la violencia de género. A través de recursos formales sumamente diversos, de una particular relación entre la ficción y la no ficción, los 3 textos que analizaré en este trabajo pueden ser leídos como relatos de sobrevivientes que testimonian la violencia contra las mujeres. Las cosas que perdimos en el fuego es el último cuento de la segunda antología de Mariana Enríquez, y comienza con el relato de una joven con el rostro desfigurado que se sube al subte para contar que su pareja la prendió fuego. El relato de esta y otras víctimas origina una red autodenominada Mujeres Ardientes, un colectivo conformado por mujeres argentinas que fueron quemadas por sus parejas y lograron sobrevivir, y por otras que se unen a ellas para prenderse fuego a sí mismas y de esa manera evitar ser quemadas por otros. ¿Por qué volvías cada verano? Por otra parte, es la primera novela de Belén López Peiró, y en esta se narran los abusos que padeció su autora durante su adolescencia por parte de su tío, un comisario del pueblo de Santa Lucía, en el interior de Buenos Aires. Se trata de un relato polifónico que sitúa los abusos que sufrió dentro de un entramado colectivo, al tiempo que revela la red violenta y patriarcal a la que debió enfrentarse cuando se animó a denunciar. Come Tierra, por último, es la primera novela de Dolores Reyes y narra la historia de una joven que, luego del feminicidio de su madre y el abandono de su padre, femicida, descubre que posee el extraño don de comer tierra y así experimentar visiones. Gracias a este don, Come Tierra colabora en la desesperada búsqueda que múltiples familias del conurbano bonaerense llevan a cabo luego de la desaparición de, especialmente, mujeres que resultaron secuestradas, violadas, asesinadas. Las cosas que perdimos en el fuego es un cuento narrado entonces en tercera persona, que inicia con esta descripción de esta joven que recurrentemente se sube al subte y le cuenta a los pasajeros su historia personal, un relato de violencia machista. Mientras dormía, cuenta, su marido le había echado alcohol en la cara y le había acercado el encendedor. Cuando estaba internada y nadie esperaba que sobreviviera, él dijo que se había quemado sola en medio de una pelea, y cuenta la joven, todos le creyeron. Luego aparecen otras, entre ellas Lucila, quemada y finalmente asesinada por su novio, y Lorena Pérez y su hija, también quemadas y asesinadas por el padre de familia, quienes a partir de sus feminicidios desatan una epidemia de hogueras. Mujeres de toda la Argentina se congregan en una comunidad autodenominada Mujeres Ardientes, cuyo propósito es encender hogueras en distintas zonas del país para prender fuego sus cuerpos y, luego de ser atendidas en hospitales clandestinos, exhibir sus cicatrices. A través de la descripción de las condiciones en que algunas mujeres fueron asesinadas fundamentalmente por sus parejas en el interior de su hogar, y de las difíciles historias de vida de aquellas que fueron quemadas pero lograron sobrevivir, el relato realiza varias denuncias.
Denuncia a las familias de las víctimas y al resto de la sociedad civil que por acción u omisión no acompañan correctamente a las víctimas y ante la duda eligen creer en los relatos de los violentos. Denuncia también fuertemente la complicidad del Estado y de sus aparatos encargados de asegurar justicia o cuidado, como los jueces o policías, tanto por su intención de proteger a los hombres ante los casos de violencia, como por el acoso familiar del que son víctimas aquellas mujeres que andan solas en la calle, es decir, solas y la compañía de un hombre, dado que la policía está más interesada en desbaratar la comunidad de las mujeres que en cuidarlas de los violentos, y que por otra parte, dice la narradora, no logra hacer ni una cosa ni la otra. Así como Almada en Chicas Muertas instala un tipo particular de resistencia patriarcal, llenando vacíos en el archivo de esas mujeres que fueron víctimas de feminicidios impunes y olvidados, otorgándoles nombres y apellidos, reconstruyendo sus biografías, retomando las voces de sus familias y los futuros que estas jóvenes soñaban tener, al tiempo que narra el momento de sus crímenes como parte de un entramado social amplio del que muchas otras, incluso la misma escritora, podrían ser víctimas. Las cosas que perdimos en el fuego ensaya, por su parte, otro tipo de resistencia. El relato propone la creación de una comunidad de mujeres caracterizada por la complicidad y el cuidado mutuo, que se apropia de una de las formas de violencia empleadas por los femicidas y la resemantiza. Las mujeres ardientes toman el alcohol y el encendedor creando algo nuevo, una comunidad que a través de sus cicatrices iguala a aquellas que fueron víctimas de sus parejas y aquellas que no, pero que, como sostiene Almada, solo por una cuestión de suerte. Las huellas del fuego además les permiten apropiarse de sus propios cuerpos, decidir sobre ellos y sus vidas. Cito un fragmentito del cuento que dice: ahora nos quemamos nosotras, pero no nos vamos a morir, vamos a mostrar nuestras cicatrices, e incluso detener otras formas de violencia patriarcal como la trata de mujeres. Cito otro pequeño fragmento: por lo menos ya no hay trata de mujeres, porque nadie quiere un monstruo quemado, y tampoco quieren a estas locas argentinas que un día van y se prenden fuego, y capaz que le pegan fuego al cliente también. Sí, de acuerdo con Rita Segato, la violencia de género no es algo que rompe con el orden social, sino por el contrario, el resultado de una lucha de poder que sostiene y reproduce el sistema. Estas mujeres comprenden que no hay nada por dentro del orden social instituido que pueda o esté interesado en frenar la violencia de la que son víctimas. Por lo tanto, la solución que fundan estas mujeres implica quitarle al violento la posibilidad de herirlas e incluso matarlas para, a través de políticas de cuidado mutuo, ensayar nuevos mundos posibles. ¿Cuándo llegaría el mundo ideal de hombres y monstruos?, se pregunta la narradora del relato. En el caso de ¿Por qué volvías cada verano?, que es la primera novela de Belén López Peiró y que es el relato de los abusos sexuales que su autora padeció durante años de su adolescencia por parte de su tío, un comisario en el interior de la provincia de Buenos Aires, y de una multiplicidad, una multitud de intercambios entre la víctima y otros sujetos a partir de que ella denunció penalmente lo padecido. Se trata de un texto particularmente polifónico. En esta novela habla la víctima, habla su abogado, la justicia, el fiscal, su madre, su padre, su hermano, el novio de su madre, su tía, su prima, otros parientes del pueblo, su novio, su psicóloga, los peritos y el acusado. Y todas estas voces reaccionan de diversos modos ante el abuso. Algunos callan, algunos justifican, algunos creen, otros no creen, otros apoyan, otros cuestionan. La exhibición de esta trama social de complicidades ofrece la posibilidad de problematizar la consideración de la violencia dentro de un esquema binario conformado por la víctima y el victimario, mostrando que se trata, en cambio, de una cuestión más amplia que engloba también otros sujetos, caracterizado entonces por la fragmentación y la presencia de una segunda persona que aparece fundamentalmente para cuestionar, entre tantas otras cosas, por qué volvía cada verano de la casa donde la abusaban. El relato denuncia tanto la complicidad familiar o vincular como las falencias del aparato judicial que obliga una y otra vez a revivir la violencia sufrida. El testimonio de López Peiró, además de ser una denuncia del entramado homosocial violento, es la forma a través de la cual la mujer que padeció violencia puso en palabras su experiencia y la hizo pública. La novela se constituye a la vez en la voz particular de la autora y en la voz de muchas otras que atravesaron situaciones similares.
Asimismo, al encontrar una escucha que legitima los sucesos acontecidos, tiene un efecto reparador que habilita al sujeto en la elaboración del trauma. La escritura así parece tener cierta fuerza reparatoria. Por medio de su denuncia, la autora se posiciona a ojos de los otros, las otras, les otres, como lo que Sara Ahmed llama una feminista guafiestas. Como afirma Ahmed, cualquier desviación de los roles de género, entendidos en términos de lo que es preciso entrenar a las mujeres para hacer felices a los hombres, constituye una desviación de la felicidad común. López Peiró entonces, cuando expone la violencia que hay detrás de esos hechos que para otro eran motivos de alegría, les arruina la felicidad, o por lo menos la comodidad de la complicidad o del silencio a, entre otros, sus familiares, y como consecuencia es vista ella misma como el problema y la causa de infelicidad, por ejemplo, por su madre. Unida a su tío por una relación de afecto, la joven se reconoce como víctima, pero muestra al mismo tiempo su intención de situarse en otro lado. Son la denuncia penal y su escritura testimonial los movimientos que le permiten desprenderse del lugar socialmente asignado a las víctimas e intentar, entre otras cosas, tener una pareja y sentir placer sin culpa. En el caso de Cometierra, que tiene una protagonista, bueno, mucho ya lo dijo la compañera del comienzo, que tiene una protagonista joven que durante el entierro de su madre se lleva un puñado de tierra a la boca y de esta manera descubre que posee el extraño don de experimentar visiones. Esta primera visión la lleva a descubrir que su padre es un femicida y que su madre fue asesinada a golpes por él, y las futuras visiones le van a permitir develar, entre otras verdades, en qué lugar estaba el cuerpo desnudo y sin vida de la señora Ana, dónde estaba enterrada una compañera de la escuela, qué ocurrió con María, que hacía días no se sabía nada de ella y la policía se había negado a buscarla. Narrada en primera persona y conformada por 53 capítulos breves y fragmentarios, Cometierra es paralelamente la historia de una joven que tras el feminicidio de su madre sufre el desmembramiento familiar y el abandono social, el relato de numerosos abusos, desapariciones y asesinatos, especialmente de mujeres, que son presentados casi como eventos naturales del conurbano bonaerense. De modo análogo al análisis que hice con los textos anteriores, me interesa indagar a ver qué denuncias lleva a cabo esta novela y de qué modo lo hace y cuáles son las formas de resistencia que propone. Cometierra, entonces, de manera similar a la estrategia acumulativa de voces en la novela de López Peiró, asistimos a una multiplicidad de encuentros de la protagonista con familias desesperadas por la falta de un Estado que asista y una policía que actúe, que recurren a ella en busca de respuestas acerca de sus víctimas. Quieren saber qué les pasó, qué les hicieron, cuánto sufrieron, dónde están sus cuerpos. Cometierra, abandonada por su padre femicida, su tía y la intervención estatal, en reiteradas oportunidades se lleva una fracción de tierra a su boca y cerrando los ojos puede ver a las víctimas, escucharlas e incluso sentir en su cuerpo el dolor de aquellas a quien un femicida quitó la vida, en cuyas muertes están y quedarán en la impunidad y el olvido. La novela construye de esta manera el nombre, la vida, la familia, e incluso los detalles del asesinato o del estado del cuerpo sin vida de múltiples mujeres que, si bien son ficcionales, podrían representar la historia de víctimas reales de feminicidios y a sus sobrevivientes, como Melina Romero y Araceli Ramos, a quienes Reyes dedica su libro. Cometierra se puede pensar así como uno de los tantos relatos que recuperan la voz de los testigos reales del feminicidio, tales como la señora Ana, violada y asesinada en un descampado. Estas voces, que solo pueden ser escuchadas por medio del recurso de lo fantástico, exigen el don de Cometierra de las visiones y de sus sueños en los que habla con su maestra muerta, así como Almada incorpora en Chicas Muertas a la vidente y el tarot para también escuchar lo que las jóvenes asesinadas tienen para decir. Abellar Muñoz, quien analiza y contextualiza la representación de las mujeres en el arte, sostiene que así como la mujer en general se le asoció al alma, la emoción, al sentimiento, a lo privado, en oposición al hombre asociado al cuerpo, la materia, la razón, lo público, también se vinculó históricamente el cuerpo femenino con la naturaleza. El cuerpo de la mujer ha sido tradicionalmente pensado, construido, representado por el imaginario patriarcal, y en ese movimiento de sujetar a la mujer en la naturaleza, el patriarcado ha reafirmado su poder por encima de ella. Tomando en cuenta estas cuestiones, Cometierra, es decir, la adolescente con el don de comer tierra y así ver y comunicarse con las víctimas, nace a partir de la violencia patriarcal. Su identidad surge a partir de la violencia de su padre, que termina con el feminicidio de su madre, y Cometierra subvierte esa identidad
limitada, ofreciendo respuestas que el Estado no da, inaugurando una comunidad de ayuda a las víctimas y a sus sobrevivientes, del mismo modo que Dolores Reyes subvierte la tradición artística y específicamente literaria que une a la mujer con la naturaleza para de esa manera denunciar en su novela la violencia machista y darle voz a las víctimas. Situada la acción en un Perdón, lugar donde... Natalie, Ay, podemos ir cerrando porque perdón. te queda poquito. Sí. Estamos Ah, está como bien, está justo en bien. el tiempo. Sí, 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 es un Perdón, solo perdón. párrafito. No, 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 está bien. Situada la acción en un lugar entonces donde predomina el descuido y el abandono, a través de Come Tierra aparece el cuidado de la tierra y a partir de esta de los otros. Con el feminicidio de su madre surge un nuevo sujeto que tiene la posibilidad de conocer a otros de un modo distinto y con lo que conoce actúa tratando de cambiar la realidad. Cito por último un fragmentito de la novela, el último, y termino, dice: después me busqué en el espejo, encontré lo que sabía, soy como ella, me dije, sé su nombre y que está viva, quiero encontrarla, yo me parezco a María, en los labios, en el pelo, en el color de mi piel, está la tierra y está ella, unos ojos que son, para mí, un puntazo en la carne, no voy a dejarla que quede ahí, viva y abandonada entre hombres. Gracias. Muchas gracias. Y ahora vamos con el último trabajo, titulado Cuerpo, Pandemia y Poesía, un acercamiento a Jenga de Favores y a 2 miligramos, de Lurian Batista, y lo va a presentar Noelia. Buenas tardes, chicas. Bueno, yo voy a tratar de quedarme solo con la lectura de la ponencia porque tengo facilidad para irme por las ramas, entonces no quiero darle más tiempo a nadie. Mi nombre es Noelia Alves y trabajo en la Secretaría de Investigación y Posgrado de la Facultad de Humanidades, dependiente de la Universidad Nacional de Misiones. Aunque soy de Chaco y justamente por lo que decía Natalie, conozco el caso de chicas muertas al que se refería María Luisa, muy cercano, porque bueno, todavía en la ciudad se habla de ese caso y de todo lo que pasó después de eso. En la siguiente ponencia entonces voy a trabajar con 2 libros de la autora misionera Lurian Batista. Ella es de la ciudad de Apóstoles, conocida por el Chango Espaciú, y ha estudiado letras durante un par de años. Cuando abandona la carrera, publicó su primer libro a través de las ediciones Raymond, que es el grupo editorial del grupo autodenominado Poesía de Miércoles, llamado de este modo porque durante las noches de los miércoles se encuentran a leer y compartir diferentes obras. Jenga de Favores es del año 2019 y 2 miligramos es su obra más reciente del año 2021. La producción literaria de Lurian se entiende como parte de ese universo de textos simbólicos que se refiere al mundo estableciendo vínculos con los acontecimientos sociales que forman parte del contexto de generación de la obra. A su vez, el cuerpo necesita expresarse y encontrar en el lenguaje las palabras exactas para narrar. El cuerpo humano es el espacio donde confluyen lo individual y lo social. En consecuencia, relatar la experiencia propia es una forma de permitir la identificación de otras personas que han vivido situaciones similares o simplemente sienten empatía a quien relata sus vivencias. Desde hace un par de años, nuestros cuerpos forman parte de numerosas reflexiones que nos permiten acercarnos a ellos con un bagaje de estudios críticos y teóricos que ayudan a mirarnos de otra manera. Nos constituimos mujeres configurándonos de acuerdo a las normas sociales que rigen nuestro grupo. Por ende, somos producto de nuestras obediencias y de nuestras desobediencias. Visibilizar esta dependencia nos permite acercarnos a la noción de discurso social planteada por Marc Genot. Él sostiene: hablar del discurso social es abordar los discursos como hechos sociales y por tanto como hechos históricos. La poeta, el periodista, cualquier ciudadano forman parte de la sociedad y en sus voces se fusionan, resuenan, se perciben o son el eco del conjunto de discursos que leen o escuchan. Sus opiniones se vinculan entre sí no solo porque se refieren a los temas, sino porque están influenciadas por lo que consumen. Los discursos llamados feministas, las medidas políticas relacionadas a las problemáticas de género se consolidan como ideologemas que atraviesan los distintos espacios de interacción social. Butler señala que no alcanza con que una persona se perciba mujer, sino que es necesario comprender cómo se entrecruzan distintos factores en la manera de constituir su identidad. La clase, religión, etnia son variables a tener en cuenta. No existe un universal para el término mujer. Cada grupo posee sus propias luchas y si bien ello
puede generar exclusiones, nos da cuenta de la complejidad del género y de su modo de construir la identidad. Podemos analizar entonces el feminismo como una ideología, como un tópico de la época, que nos permite reflexionar sobre el rol de la mujer en la sociedad. Por ende, la obra de Batista es feminista. A través de la poesía, Lurian busca su voz, narra sus vivencias como mujer y reflexiona sobre el rol que cumple y el que debe cumplir en la sociedad. Ella se percibe poeta, mujer, hija, entre otros roles. En Nunca, Nadie, Nada, el último poema de 2 miligramos, leemos: me recetaron pastillas para meterme más adentro mío. Dicen que aquí hay mucho para resolver, que afuera está todo acomodado. La ironía respecto de ese afuera nos muestra cómo ella analiza el mundo, ese espacio en el que habita y al que constantemente se enfrenta. La medicalización, de acuerdo a sus patologías psiquiátricas, suelen ser temas recurrentes en la obra. Sin embargo, ella lo toma como un acto responsable que asume cuando desea realizar un tratamiento y hacerse cargo de lo que siente. En cambio, considera que quienes la rodean prefieren taparse los ojos y fingir que todo está bien. Fue la pandemia del COVID la que dejó expuesta nuestras carencias. En Nadie, Nada, Nunca, finaliza: me enseñaron poesía, me adoptaron los poetas, no me puedo callar. Su rol ante el escenario de confinamiento es escribir, compartir experiencias y dejar un testimonio del acontecimiento. En el prólogo a 2 miligramos leemos: según el Cedronal, en un estudio realizado entre 2016 y 2017, el 15% de la población consumía psicofármacos de manera recetada o ilegal. Después de las pandemias, las cifras del consumo de ansiolíticos y antidepresivos aumentaron notablemente. La preocupación por el consumo de medicación para aliviar los síntomas de aislamiento hizo que los médicos fueran fuente de consulta constantemente y aparecieran en todos los medios de comunicación. Michel Foucault introduce el concepto de biopolítica que le permite referirse al cuidado de la población por parte del Estado. La estadística refleja un conjunto de acciones del gobierno referidas a cómo se tratan aquellos cuerpos que se manifiestan ante una situación de crisis. Batista se ubica dentro de ese porcentaje y desde su voz visibiliza problemáticas de las que no solemos hablar porque la salud mental suele ser todavía un tabú. Laura Escarano plantea la ideología como una forma del discurso y que el autor construye su referente desde una configuración personal. Ella cita a Emilio Garoni y cito: el referente no es la misma cosa, sino nuestro modo de operar sobre las cosas, de manipularlas y configurarlas como el correlato implícito del lenguaje. Ante un acontecimiento de esta magnitud que afectó y que continúa afectándonos, Lurian intenta narrar cómo lo enfrentó parte de la sociedad y luego se pregunta sobre el poder que posee su herramienta. ¿Qué puede hacer la literatura y por ende todas las artes para ayudarnos a soportar el aislamiento, la soledad y sus consecuencias? En Oferta de Humanidad leemos: todas mis teorías apocalípticas aparecían en cadena nacional. Sonaba la sirena a las 6, toque de queda, escasez de cigarrillo. La descripción finaliza con una referencia personal. Yo, empleada de comercio no esencial guardada, yo, poeta, estaba presenciando un hecho histórico crucial. Íbamos a ser los poetas de la pandemia. Batista tiene clara cuál es su visión frente a la situación que atravesamos. Ante ella, la única salida posible es sublimar la tragedia en el arte. La autora finaliza realizando un llamado a los poetas. Ahora nos tocaba a nosotros llenar las góndolas del alma. Sin embargo, la poesía tiene un límite. Si bien ella reconforta en el momento de creación y cuando es leída, hay ciertas situaciones que no puede calmar. En un poeta de Marvel se puede percibir su interés en los superhéroes. La autora se pregunta cuál sería la misión que podría desarrollar en un lugar mágico. Después realiza un cambio de persona y leemos, cito: ¿qué hago yo con esto que escribo? ¿Abrigo un linchera? ¿Le pongo queso a la polenta del hospital? Existen ciertas carencias que no pueden ser atendidas por la poesía, y para atenderlas es necesario, según Lurian, disponer de superpoderes. De todos modos, cuando su seguridad parece abandonarla, surgen los miedos y su yo se expone demostrando la vulnerabilidad que la constituye. Ante determinados acontecimientos, deja notar su debilidad y
sus ganas de abandonarlo todo. En puro humo se describe: un mí ahora me lee y se quiere apagar ya, porque me encuentro insoportable, pero el cenicero está lleno y se queda en el borde tirando humo. El vínculo literatura-vida configura la identidad de quienes escriben. La autora lee lo que ha leído y se ve reflejada en el poema. El problema es que lo que lee no le gusta y no se siente tan cómoda con esas imágenes. La configuración de su yo lírico la separa y al observarse no tolera la descripción. Deleuze asegura: la escritura es inseparable del devenir. Escribiendo se deviene mujer, se deviene animal o vegetal, se deviene molécula, hasta devenir imperceptible. Su débil salud deja entrever la imposibilidad de controlar cada una de las situaciones que las afectan, y ante ello se escribe o se piensa incluso en la muerte. En varias de las citas leídas se puede notar el vínculo de la escritura con la salud. Resulta innegable decir que comunicar lo que sentimos permite experimentar un sentimiento de catarsis que nos ayuda a sentirnos mejor. Sin embargo, en el caso de la autora, la poesía va más allá del hecho de compartir experiencias y se transforma en su motor de vida. En 2 leemos: a los 7 tuve mi primer ataque de pánico, pensando en el fin del mundo. Según mi mamá, estaba anémica y asustada. La explicación de la madre ante el estado de su hija da cuenta de los tabúes y del desconocimiento que se tiene sobre la salud mental. En las ciudades chicas sigue siendo aún muy difícil admitir sin vergüenza que alguien toma medicación o que asiste a consulta con un psicólogo. Incluso es preferible asumir la excentricidad de un dijo artista a aceptar que ha buscado ayuda en un servicio profesional. En el caso de Lurian y de muchos poetas, la poesía salva, le da las fuerzas para sobrevivir, para enfrentar sus problemas, para sobrellevar la pandemia, y es un elemento constitutivo de la identidad. Denis Couchet dice: si admitimos que la identidad es una construcción social, la única pregunta pertinente es la siguiente: ¿cómo, por qué y por quién en tal momento y en tal contexto se produjo, mantuvo o se cuestionó tal identidad particular? Escribir es encontrarse con los elementos que nos constituyen como personas, preguntarnos sobre ellos, revelar las debilidades, narrar cómo se las afrenta y compartir con la sociedad lo que nos ha enseñado, intentar manejar nuestros problemas. En Ataque de Pánico explica que ya no sabe cuántos episodios de esta patología ha sufrido, pero que a diferencia de las ocasiones anteriores prefiere no llorar ni hacer ruido. Batista dice: me tapé la boca con las manos para salvar la especie. Miré el bidet, a la cerámica blanca del bidet, y hubiese querido tener el valor de reventarme la jeta contra eso. Ella elige sobrellevar su estado en soledad, se censura el grito, pero sus manos escriben, se expresa y comparte su experiencia. En ese gesto, ella busca demostrar que puede salvarse a sí misma. En definitiva, cree que el silencio la hará más fuerte y tendrá fuerzas para seguir luchando. Por otro lado, considera que al salvarse está salvando a la sociedad. Nosotros, sus lectores, conocemos ese grito que se calla y que se expresa en forma de versos. En Nadie lee el prospecto de los geniolitos, perteneciente al libro Yengo de Favores, la autora se presenta como la que escribe poesía para no morirse. En esta confesión notamos la autorreferencialidad y la necesidad biológica de utilizar el lenguaje poético para expresarse. La poesía es la razón que posee para estar viva. Foucault, en su texto Entre filosofía y literatura, señala que a partir del siglo XX escribir se convierte en un combate de la vida contra la muerte. Se escribe para no morir. En consecuencia, el lenguaje constituye una herramienta para luchar en el campo de batalla donde la vida se lanza contra la muerte. Sin embargo, asegura que en ocasiones escribir se vuelve una actividad como vertiginosa que puede acercar al autor a la locura o a la idea del suicidio. Foucault afirma: detrás de cada escritor se acurruca la sombra de un loco que lo sostiene, lo domina y lo oculta. La cercanía entre la locura y la literatura genera cierta incertidumbre y por supuesto incomoda. El autor asegura que ambas suelen ser consideradas subversivas y debido a ello suelen inquietar a la sociedad. Luego utiliza al Minotauro para explicarlo porque asegura que escribir es encontrarse con el carácter mitológico en el centro del lenguaje.
De todos modos, la escritura es pensada como una experiencia que, pese a los riesgos que implica, vale la pena. En el poema La ducha, la poeta vuelve a plantear la problemática del suicidio y su cobardía. Por otro lado, aparece otro tópico recurrente de su poesía, la violencia de género sufrida por su mamá, como otro problema que ella no puede resolver. La poeta afirma: cada vez que planeo mi muerte en la ducha, me pone feliz no tener que verte llorar más a vos, mi madre, así de cobarde soy. Como lo hemos dicho anteriormente, el mediador es el cuerpo y sus experiencias están narradas en el lenguaje. Gracias a él, la poeta puede hacer públicas sus experiencias y denunciar la violencia de género. En el caso específico de Luria, lo que sucede puertas adentro se exterioriza como un acto de confesión y un pedido de ayuda. Necesita que alguien las escuche, a ella y a su mamá. Es el cuerpo de esta madre el que sufre la violencia y en sus poemas decide contarlo porque en numerosas ocasiones ella debió interceder por la integridad física de su madre. De hecho, se percibe que la literatura tiene el poder no solo de referirse al mundo, sino de transformarlo. Existe una confianza en la palabra como medio para compartir, sublimar y socializar el dolor de lo vivido. El cuerpo habla y la manera de decir está relacionada con el espacio que habita. Si nuestra generación puede expresarse libremente es gracias a todas aquellas mujeres que nos precedieron. Nuestros cuerpos son el vehículo de todas estas significaciones. A la literatura, y por qué no, a toda manifestación artística le interesa narrar las vivencias y les resulta imposible evitar referirse al contexto. Butler afirma que para la teoría feminista el desarrollo de un lenguaje que represente de manera adecuada y completa a las mujeres ha sido necesario para promover su visibilidad política. Nuestras decisiones sobre nuestro cuerpo son políticas, sean cuales sean, desde el aborto, la maternidad hasta la reivindicación de una sexualidad libre. El discurso, en consecuencia, permite la expresión, las quejas, el reclamo y, por ende, la emancipación. En este punto podemos relacionar la obra femenina con otra característica que Butler le confiere al género, que es la performatividad. Como sujetos no expresamos nuestra identidad, sino que la actuamos. Ser mujer, percibirse mujer, implica una serie de efectos que determinan nuestra manera de hablar, de caminar y de repetir modelos vigentes en el espacio del planeta que habitamos. Imitamos a otras mujeres para configurarnos a nosotros mismas. En definitiva, como sujetos no podemos salir del sistema y de la cultura de la cual formamos parte. Nos construimos en ella, elegimos y en esas elecciones se configura nuestra identidad. En consecuencia, en ocasiones naturalizamos las normas y las reproducimos en nuestras acciones. Eso sí, quienes no la obedecen deben incorporar en la repetición la diferencia a través de la subversión. Al desnaturalizar el binomio masculino-femenino, se piensa en el género como una construcción que se hace. No existe una predisposición natural de la mujer a limpiar, a casarse, a tener hijos, etc. Ilustremos esta reflexión con un ejemplo de Yenga de Favores. Este libro fue publicado y presentado en el año 2019. El libro posee ilustraciones de Darío Vasconcelos y un prólogo redactado por Sebastián Báez, que es su compañero poeta del grupo Poesía de Miércoles. En el poema, en esta esquina, se narra metafóricamente en la vida de la poeta como si ella fuera una boxeadora. Las palabras que calla actúan como su protector bucal para soportar las trompadas de la vida. Incluso, pese al dolor, reconoce que otros pueden tocarlo, lastimarla, y aún así ella puede crear poesía. Como ponente en este ring ficticio aparece Margarita, de 52 años, a quien ella describe como destrozadora de tarjetas a nombre del marido. Por su parte, la señora se refiere a la protagonista como puta, abortera, atea, loquita, hippie, puta otra vez y abortera. A través de la descripción que se produce durante el encuentro con el otro, podemos notar cómo ven a la autora, incluso cómo se presenta ella misma ante su oponente. Batista detalla, cito: defensora de causas inútiles y pavaditas, rompedora compulsiva de rubores y de cualquier polvo por pensar de más. La naturalidad y la crudeza con que se autocaracteriza da cuenta de una minimización de sus intereses, lo inútil de los intereses, a través del uso del diminutivo pavadita, hacen que se perciba ella misma como una persona muy distinta a Margarita, pero que pese a sentirse excluida, disfruta de ser diferente a aquella señora. Denis Couchet plantea: no hay identidad en sí, ni siquiera
únicamente para sí. La identidad siempre es en relación con otro. Dicho de otro modo, identidad y alteridad tienen una parte en común y están en una relación dialéctica. La identificación se produce junto con la diferenciación, en la medida en que la identidad es siempre la resultante de un proceso de identificación dentro de una situación relacional. Se trata de dos mujeres enfrentándose y demostrando las diversas maneras de configurar y representar el género. La sociedad nos enseñó cómo ser mujeres y alguien que lleva una vida sexual libre transgrede esas reglas. Debido a ello, es que para todas las margaritas, esas otras mujeres serán calificadas con los adjetivos que ella ha utilizado. A su vez, las referencias a la sexualidad son claras y se realizan con una libertad que en otras épocas no se percibía. Por tal razón, la palabra puta sigue siendo ofensiva al momento de describir a otra mujer. Como consecuencia de esa libertad surge en el imaginario social otro adjetivo que se relaciona con él, que es abortera. La caracterización de uno mismo a través de los adjetivos que utilizan otros para describirnos y el hecho de compartirlos significa que se le otorga cierta importancia a las palabras ajenas. Gracias a este intercambio se hace visible que el yo lírico se configura como una construcción simbólica y cultural que implica aceptar o transgredir las normativas sociales que regulan nuestra vida. En el caso de lo femenino, las reglas implican una Perdón, manera Noé, de... vamos Sí, cerrando. sí, una manera de percibir el cuerpo que no siempre coincide con la percepción individual. Me refiero a estos valores de la castidad y del decoro. Nuevamente va a aparecer esta idea de la vida humana entendida en su totalidad. Y la autora, en un texto que se llama Shakespeare on Drugs, relata el vínculo de una pareja en pandemia. Dice, la poeta: ya hicimos el pacto, vos te tomás tus pastillas, yo tomo la mía, nos abrazamos a ver quién duerme primero, a ver quién es más inmune al veneno, que te apina 200 y 2 miligramos de clorazepam. Amores como el nuestro cada vez hay menos, a las farmacéuticas separadas les rendimos más. Con esta cita queda demostrada la injerencia estatal en el cuidado y el control de la salud de la población. La referencia a Shakespeare y a las drogas opera en forma intersexual con Romeo y Julieta, solo que en este caso se describe la dependencia física y emocional a ciertos medicamentos como un punto de unión que permite que ellos sigan vivos, la pareja. Otro mecanismo de manipulación que aparece nombrado en la obra son los medios de comunicación. La referencia a ellos nos ayuda a entender cómo se utilizaron los medios para referirse a la situación de pandemia. Ante un aparente fin de la humanidad, Batista dice: agradezco al tercer mundo y a la tele y a cualquier red social y a cualquier puterío de Canal 13, agradezco que me hagan olvidar que soy poeta. Como lo advertía Foucault, los medios juegan un rol fundamental y a veces hasta controversial al promover dispersos intereses que acaban por generar apatía en el público. La televisión distrae y por un momento ella se olvida de su responsabilidad, la poesía, esa herramienta que le permite la expresión y le confiere la posibilidad de mantenerse viva pese a todo. Muchas gracias. Ahora deberíamos tener capaz que un tiempito, pero supongo que muy cortito. No sé si empieza inmediatamente otra mesa después de la nuestra. Sí, no. Está previsto unos 10, 5 o 10 minutitos. Bueno, ¿alguno tiene alguna pregunta o comentario en particular para hacer antes de, si no, como que empiezo hablando yo y después vemos, o se me dirán? ¿No? Encima, perdón por pasarme un poquito del tiempo al momento de tener que decirles que como que vayan dando, vaya redondeando, pero es que o estaba muy entretenida con lo que decían o justo pasaba una ambulancia y no podía hablar porque era como mucho ruido. Eh, yo más que como preguntas, capaz me gustaría hacer algunos comentarios en relación a, no sé si ustedes se han dado cuenta, a ver, es verdad que por ahí las mesas temáticas se arman en base a como exactamente temáticas que comparten los trabajos, pero en este caso nosotros tenemos casi a veces el mismo corpus y la misma teoría crítica, o sea, son como abordajes muy, muy similares de obras que plantean eh, diferentes maneras de representar o de problematizar la violencia, pero creo que
no sé si va por este lado o no, pero me parece que a todos también nos ha tocado como desde la misma manera y es como que es como un tipo de trabajo que una la hace y es como gratificante de ver que hay otros trabajos similares como que van por la misma línea. No sé si a ustedes les había pasado, les ha pasado ahora con la mesa o habían tenido como experiencias similares previas. Eh, Creo que también todas coincidimos en que estamos como ante nuevas maneras de no solo problematizar la violencia, sino también como problematizar las posibilidades de narrar la violencia y de narrar el horror, siempre utilizando como el espacio del cuerpo como un lugar que va a permitir muchos tipos de escrituras y muchos tipos de lecturas y al mismo tiempo, bueno, la denuncia como muy fuerte de situaciones que a veces están retratadas de una manera como tan cotidiana y como tan representativa que es casi imposible no ver el referente del espacio social directo al que está representando. O sea, ustedes mismos lo han dicho, leía tal pasaje y decía, ah, bueno, este caso está hablando, acá se habla de tal caso, este caso es este, de esto sí me acuerdo. Y también esto, ¿no? Como el efecto que provoca de como revivir por ahí escenas que podemos haber vivenciado o no, o haber experimentado, o haber escuchado que alguna conocida nuestra ha experimentado, y revivir muchos casos de violencia, sea de violencia de género, sea de femicidios, que nos han tocado de manera muy cercana, porque han provocado como ese impacto, como ese despertar de decir, ah, bueno, eso que le ha pasado a ella también me podría haber pasado a mí, y acá está representado de esta manera. Em, sí, eso era básicamente como mi aporte al respecto. No sé si alguna quiere decir algo. Yo quería hacer una pregunta. Sí, Sí, en virtud de todo lo que estás planteando, quería preguntarles, bueno, a vos, Ana, a Natalie y a Noelia, si trabajan en la escuela secundaria y si pensaron en algún tipo de abordaje del corpus que trabajaron en sus trabajos en el aula. Sí, en mi caso en Nosotras por particular, nuestra parte sí, y estamos tratando de pensar en esa proyección. mira, en mi caso particular yo trabajo en una escuela bastante marginal que tenemos el colectivo del ProGen, digamos, que generalmente nos da clase de ESI y es como nuestro gran apoyo porque hemos tenido situaciones de violencia de parejas de nuestros alumnos, entonces nos toca analizar ese tipo de situaciones y está bien, la poesía a veces ayuda para visibilizar esto, pero ante situaciones obvias de golpes en recreos, en pasillos, no tenemos otra manera de hacerlo que directamente invitar a todo el grupo del PROGEN, que está conformado por una trabajadora social, abogadas, psicólogas, psiquiatras, digamos, que ayudan y nos hacen visibilizar, digamos, que eso no es lo normal, porque estamos en un contexto que a veces pareciera que eh, eh, tenés que callarte, digamos, pues, digamos, todos los hombres golpean. Pues está como esta generalidad que es terrible y que nos cuesta todavía hacerle entender a nuestras alumnas de que vos cuando tenés 15 años, 16 años, tu mejor opción para futuro no es casarte y embarazarte y quedarte viviendo con un tipo de por vida, sino que podés independizarte. Entonces, esa es nuestra propuesta, al menos lo que intentamos hacer ver, pero es costoso y reconozco que justo en el caso que comentaba la compañera de Selva Almada, yo soy de Chaco, si bien trabajo en Misiones, he leído esa novela y siempre está presente, se las leo a mis alumnas y llega el momento en que terminan llorando, entonces también es como me meto dentro de una temática tan dura y qué puedo hacer. Es lo que dice Luren, o sea, ¿yo qué hago con esto? Porque a veces no tengo todas las herramientas como para poder abordarlo, porque salen relatos, salen testimonios y uno tiene que derivar, ya no tenés poder para nada, no, simplemente Sí, es algo que no hace se que puede te manejar. responda, tal cual.
tal cual uno se siente muy imposibilitada de todo, ¿no? Sí, yo en mi caso, yo estoy a punto de recibirme, todavía no soy docente, así que como el espacio de las aulas lo he habitado solo en las prácticas, no como de manera oficial. Pero no sé si se habrán enterado, habrán leído, seguramente sí, que había hace poco, bueno, yo he asistido a una entrevista que ha dado Dolores Reyes cuando venía a un festival acá en Tucumán, y ella contaba sobre lo que le ha tocado vivir hace relativamente poco, que ha sido que varios grupos de padres digan que su novela era como una novela pornográfica y que como que no era una novela que debería ser enseñada en un secundario, mucho menos a menores de edad y demás. Ella ha dado varias entrevistas al respecto, también ha hecho muchas notas y creo que también apunta más o menos a lo mismo que vos preguntabas recién, como hasta dónde vemos como también eh, capaz por ahí nuestras intenciones y esta búsqueda de como, no sé, es verdad lo que decía, no es recién, tampoco sabemos como hasta dónde podemos llegar nosotras como con nuestras lecturas y con el abordaje, pero me parece que el mismo hecho de dejar como, o tratar de abrir el espacio, o como tratar de brindar el espacio, o brindar como una lectura distinta, o como una apertura, creo que en el contexto en el que estamos, o en algunos contextos en específico, puede llegar a ser como muy valioso, pero es verdad que también hay que tener en cuenta que a veces no va a depender tanto de lo que queramos hacer o de lo que nos gustaría hacer en el espacio de aula, sino como de que tanto podamos quizás llegar a negociar o estemos como limitadas de acuerdo a los espacios educativos en los que nos encontremos. Aquí hay muchas escuelas en las que eh, se da ESI o se da medias o directamente la ESI es como, bueno, la tenemos como de pancarta, pero no se aborda en absoluto. O sea, yo les cuento, en nuestro caso, a nosotros nos hemos tenido que ir de una escuela en la que estábamos dando prácticas porque no les gustaba que hablemos el lenguaje inclusivo. O sea, ese nivel como de decir, bueno, hay como espacios muy herméticos en los que es como muy difícil hacer lecturas, hacer abordajes que por ahí no son vistos como, bueno, capaz esto está bueno para problematizar, sino que son vistos como, no sé, como ataques, como discursos así para lavar el cerebro, o, no sé, por ese lugar. Y además Tucumán es una provincia en la que todas estas tradiciones o estas ideas todavía están presentes de manera muy fuerte. Yo soy de Tucumán, vivo hace mucho tiempo acá en La Pampa, pero conozco toda esa cuestión y entonces hay una resistencia muy fuerte al abordaje de estas cuestiones, sí. Yo quería agregar una cosita muy breve. Digo, bueno, todas estas cuestiones que se estuvieron planteando en esta mesa virtual y a partir del planteo de Ayelén, ¿no? Sobre, bueno, cómo pensar abordar estas cuestiones en la escuela. Y yo creo que, bueno, el gran desafío que tenemos como docentes es, bueno, también tener herramientas teóricas sólidas para trabajar estos temas en la escuela, ¿no? Es decir, bueno, esto que muchas de nosotros estuvo citando, ¿no? De Breton, Butler, es decir, bueno, tener todo ese marco teórico para trabajarlo en el aula y problematizarlo, digamos, que lo tenga el docente, ¿no? Para llevar esos temas y discutirlos en el aula. Y que nosotros de esta manera también podamos justificar nuestros corpus, ¿no? El corpus que planteamos en el aula. Esa cuestión nada más quería agregar. Si no, siempre podemos juntarnos si es que nos llegan a correr de las escuelas después y hacer como una denuncia grupal, así que no se preocupen. Bueno, creo que estamos, ¿verdad? No sé si alguien más quiere decir algo porque teníamos que ir cerrando. Muchas gracias por compartir, es como que uno se siente muy acompañada en este tipo de situaciones. También lo mío por ahí era más relacionado con la pandemia, pero creo que la literatura nos salva a todos. Lurian Batista es una chica joven. Les muestro el librito acá, son todo de este tamañito muy chiquitito, fácilmente perdibles. En mi caso, creo que tengo 3 ya y no sé dónde están todos el resto, solo encontré este.
Bueno, vamos cerrando entonces. Muchísimas gracias a Muchas gracias a por todas. participar. Muchas Muchas gracias. gracias. Felicitaciones por los trabajos. Gracias. Gracias, chicas. Chao. Igualmente. Hasta luego.